Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El orgullo como obstáculo. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 10, versículos 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Por eso el orgullo como obstáculo. Y es que el orgullo es un obstáculo para buscar a Dios. El obstáculo para buscar a Dios, el más grande, es el orgullo, la altivez, el mirar de lejos a Dios. Y Jesús también dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde mira de cerca. El versículo 4, cuando leemos, también quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. ¿Cuál es el obstáculo para buscar a Dios? El orgullo. El orgulloso, entendiendo de dónde viene el origen, entendiendo el espíritu que opera de orgullo a través de Satanás y entendiendo la influencia que tiene sobre este mundo, sobre los hijos de desobediencia, entendemos que es un obstáculo para buscar a Dios. ¿Por qué la mayoría de personas no quieren buscar a Dios? ¿Y por qué digo yo la mayoría de personas? Tal vez pueden decir muy exagerado, hay mucha gente que cree en Dios. Bien, la palabra de Dios me enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra del Señor nos llama pequeña manada. También enseña que hay dos caminos, uno ancho, estrecho, por donde entran muchos, pero también uno angosto, por donde entran pocos. Y se entra de a uno en uno. No se entra por manada, no se entra como en el Transmilenio, a las patadas, a la fuerza, a empujones. Ese es el camino ancho y estrecho. Recordemos que la salvación es personal, y no porque tú y yo seamos cristianos, hayamos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo cual no nos hace perfectos o seres que no hemos fallado. No, nos hace personas que un día reconocimos, nos humillamos y decimos: Señor, te necesitamos a ti. Entonces, no por ser hijos de Dios, salvos, quiere decir que nuestro entorno, nuestros hijos también lo son. La salvación es personal y la decisión que cada uno tomamos por el libre albedrío no la podemos tomar por nuestros seres amados. Cada quien tenemos un día que tomar la decisión de seguir el camino de la vida eterna. La pregunta que todos nos debemos hacer: ¿a dónde vamos el día que tengamos que partir? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Esta es una realidad de todos, y algunos en su orgullo creen que todos van para el cielo. Algunos en su rabia dicen: no existe cielo, nos desintegramos. Bueno, por más que podamos decir cualquier cosa, eso no cambia la realidad. Y continuando leyendo el Salmo en Nueva Traducción Viviente, el obstáculo para buscar a Dios dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Parece. No es que piensen, actúan como si estuviese muerto, pero saben que no está muerto. Dice: sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. Claro, eso es algo totalmente diferente. Pero el llenarnos de riquezas no nos da vida eterna. Dicen que no ven que les espere un castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Ellos piensan: jamás nos sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Por eso el obstáculo para buscar a Dios es el orgullo.
El orgullo es un obstáculo para buscar a Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. No tienen tiempo para buscar de Dios, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para mucho menos acercarse a una iglesia, no tienen tiempo para compartir con el pobre, no tienen tiempo para pensar en que hay algunos necesitados, no tienen tiempo para extender el reino de los cielos, no tienen tiempo. El tiempo solamente está para ellos mismos, para su trabajo, para vestir, para vivir bien, para sus reuniones, para su comida, para su gozo, para su alegría, para sus necesidades, solamente para ellos, y cuando les queda tiempo, para ellos. Este orgullo es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu es ser una persona que reconoce su miseria espiritual. Ahí es donde necesita misericordia, cuando están sin Dios. Es una persona que reconoce su pobreza total ante el Señor. Pero no estoy hablando de pobreza económica, porque la humildad no tiene nada que ver con riquezas. La humildad es un estado interior de una persona que muestra que por el exterior, qué es lo que hay en ella. Recuerda que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Él no dijo pobre, humilde. Entonces un pobre de espíritu es el que reconoce su pobreza total ante Dios. O en otras palabras, reconocen su total bancarrota espiritual. Los orgullosos, por otra parte, están cegados por su soberbia, que creen que jamás serán quitados, que nunca el infortunio los alcanzará, y piensan que no tienen necesidad de Dios porque para qué si todo está bien en la vida. Y cuando la vida está mal, ellos lo solucionan con una llamada, 2 llamadas, con una palanca, con un préstamo, con un crédito, con unas vacaciones, con cualquier cosa. Pero Dios no se necesita en ese proceso de su vida, por llamarlo así. La palabra de Dios nos habla acerca de las consecuencias del orgullo y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, dice Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Recordemos que Satanás fue echado del cielo por su orgullo. Él tuvo la intrepidez de intentar reemplazar a Dios mismo como el legítimo gobernante del universo. Quiso ser superior a Dios, quiso ser el primero. Pero Satanás fue destituido del cielo y dice que será lanzado al abismo del infierno en el juicio final. Eso lo habla la palabra de Dios. Él ya tiene un juicio, él ya tiene un final. Será lanzado al lago de fuego y azufre. Increíble que muchas sectas no creen en el infierno. Pero esta palabra nos la muestra, mismo Jesús lo dijo. Y Él separará el trigo de la cizaña, a los malos de los justos, unos para vida eterna y otros para que estén en el lago de fuego y azufre, que arde perpetuamente. El infierno es un lugar real y es para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios. No les espera nada más que este lugar, que su ruina propia. Dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, en Isaías capítulo 14, versículo 22. Es tan clara la palabra de Dios cuando describe las características del hombre, de nuestro tiempo, del tiempo antiguo y del tiempo que venga antes de que sea el rapto de la iglesia, que es real. La presunción de su prosperidad y su autosuficiencia, por lo tanto, no sienten ninguna necesidad de Dios. Y es que entre más riquezas hay, no en todos, pero sí en la mayoría, menos Dios. Por eso el Señor decía que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja,
que un rico herede el reino de los cielos. Y es porque Dios conoce que raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero nos separa del verdadero amor a Dios. Así que para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, hablando acerca del orgullo, de su origen y del obstáculo que nos impide buscarlo, que es el mismo, el orgullo, podemos aprender mucho de ello y poder ver qué tanto estamos acercándonos a Dios, qué tanta es la relación que tenemos con Dios, realmente le buscamos, realmente oramos, realmente tenemos una vida devocional, realmente hay cambios en nuestra vida a través de la palabra, o realmente podemos decir, es que Dios habita en todos lados y yo creo en Dios a mi manera. Esto también lo dice un corazón necio, porque el Señor no dijo que creíamos en Él a su manera. Él dijo que creíamos a una sola y única manera, y es a la manera de Cristo Jesús, porque si no cada quien creeríamos de una manera diferente y Dios estaría dividido en millones de situaciones o de creencias. Pero hay solamente un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Y hay una forma de vivir esta vida que Dios la estableció. Por eso, ¿qué tan apartados podemos estar? ¿Realmente pertenecemos a una iglesia local? ¿Realmente podemos estar allí conectados con todo lo que Dios nos da a través de la iglesia? ¿Realmente nos discipulamos? ¿Realmente crecemos? ¿Realmente Dios ha puesto en nuestro corazón servir para los que sirvieron alguna vez y se apartaron? Porque realmente hoy es un tiempo para nosotros mismos autoexaminarnos y ver qué tan apartados podemos estar de Dios. Porque recuerda el hijo pródigo, él estaba en casa del Padre, pero nunca se sintió como en casa del Padre. Por el contrario, cuando hubo gozo, lo único que hubo en él fue queja, rechazo, maltrato. ¿Por qué? Esto nos enseña que no es solamente vivir en una iglesia, sino es vivir en Cristo dentro de una iglesia para que nuestra vida florezca y dé fruto. Oremos. Padre amado, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias por hablarnos acerca de el orgullo como obstáculo para buscarte a ti, Dios. La necedad que hubo en nosotros también en un tiempo. Y oro que sea una necedad que no continúe, que no nos apartemos de ti, Señor, que entendamos que es el malo por la altivez de su rostro que no busca a Dios y que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero de modo que si alguno está en Cristo, es la familia de la fe, es lo que tú nos has ordenado, Dios. No es solo conocer de fe, no es solo conocerte a ti, es caminar en la fe. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y a veces no entendemos que no es tener conocimiento acerca de ti, porque eso es solamente saber de fe. Pero necesitamos caminar en fe, necesitamos vivir nuestra vida conforme tú lo has dicho, Señor. Y eso es lo que nos hace diferentes, Señor. No es el conocimiento. Tu palabra enseña que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No es conocer de Dios y saber un plan de salvación y saber una oración de fe y saber cómo voy al cielo, pero vivir con mi vida como quiero. Esto no nos hace hijos y partes de una familia de la fe. Eso no es lo que tú enseñas. Por eso, Padre, estos temas, estos devocionales importantes, Señor, que nos pueden mostrar si hay orgullo en nuestra vida o no lo hay. Y la única forma para poderlo saber es si realmente Dios está en nuestros pensamientos, si realmente buscamos a Dios, porque tu palabra nos enseñó que el malo por la altivez de su rostro no te busca, que en sus pensamientos no estás tú por ninguno de sus pensamientos, porque sus caminos son diferentes, porque Él dice en su corazón, siempre estoy bien, seguiré bien, y cree que es la forma en que es bendecido por Dios. Por eso ayúdanos a entender, Dios, cuál es la bendición que viene de ti y cuál es la bendición que nosotros logramos a través de tantas habilidades y recursos que tú has puesto en nuestra vida. Padre, gracias por este precioso tiempo, gracias por un día más.
Entregamos este día, nuestras vidas en tus manos y te damos gracias a ti, Padre. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.